Hola muchachos, buenas tardes. Hola, Hola, hola. Muchas gracias por haber cambiado la clase para hoy. Nada más vamos a ver hoy lo de ácidos nucleicos y quería también comentarles que, déjenme nada más confirmar, ya apartó la Cordy, la doctora Lili, este laboratorio para la práctica. Nada más déjenme checar si es para este viernes. Déjenme le pregunto rápidamente para confirmarles. Bueno, ahorita me confirma la doctora Lili y creo que es el siguiente viernes, el día que programaríamos la práctica de encapsulación de compuestos y se los va a dar una chica egresada de ahí de agrobiotecnología. Va a ir con ustedes el próximo viernes. Yo le voy a dar como todas las instrucciones para la práctica a ustedes. Les voy a dar el protocolo y ya ustedes llevarían todo el material para el día de la práctica. Entonces, el día, este viernes que tenemos clase, les daría a conocer el protocolo y van a tener que llevar semillas de frijol, pero esas semillas de frijol tienen que estar remojadas por lo menos un día antes porque van a sacar los embriones. Entonces, el viernes sin falta veríamos el protocolo para la práctica, ¿va? Y el día de hoy vamos a ver la introducción de ácidos nucleicos. Carbohidratos ya lo terminamos de ver y la Cordy Lili nos va a ayudar para conseguir aula para el examen, que ese sería el día lunes, en la clase que tenemos el lunes, a menos que ustedes lo quieran en otra hora. Este, pues ahí no tenemos problemas de horario porque se los van a aplicar allá en el CUSUR. Entonces, este, ustedes me dicen. Entonces, tentativamente ahorita es para el próximo lunes a la hora de la clase el examen de carbohidratos y la práctica para el día viernes de la próxima semana. ¿Vale? No sé si hay dudas, preguntas, comentarios de eso. no, maestra. ¿No? Bueno, entonces el día de hoy, esto ya es de la unidad número 3. Esta unidad está bien cortita. El día de hoy veremos, bueno, vemos hasta dónde llegamos. Espero ver toda la parte teórica, que sería toda la parte teórica de ácidos nucleicos. Y lo que veamos lo que veamos de rutas metabólicas de ácidos nucleicos, es lo que ustedes van a agregar a lo que ya llevan de la ruta metabólica de carbohidratos. Entonces, voy a abrir la plataforma también para que suban avances de lo de sus rutas metabólicas. Ahorita que ya vimos todo lo de carbohidratos, que es lo más, como la parte más amplia de la ruta o la base de las rutas, es importante que ya tengan ustedes borradores o que tengan ustedes por lo menos el plan de cómo van a ir estructurando sus rutas metabólicas. Entonces voy a abrir la plataforma y ahí ustedes suben su primer bosquejo, las ideas que tengan, o si ya tienen algo de las rutas, lo suben ahí. Entonces, eso es importante porque a partir de ahorita todo lo que veamos lo van a ir integrando a esa ruta, ¿sale? No sé si ya pueden ver mi pantalla. Maestra, tenía una duda de lo del examen de la otra vez, ¿cuándo nos entregará resultados? Sí, voy a preguntarle a Lili, lo que pasa que ya ven que es presencial, no me han mandado los resultados, pero hoy que hable con ella, de hecho estaba hablando con ella hace un ratito, le voy a recordar que si me manda las calificaciones, ¿va? Entonces, en cuanto las tenga, yo se las paso. Ok, gracias. Por nada. Muy bien. Sí, ven mi pantalla, ¿verdad? Pues cualquier duda que se corte o algo, me escriben al WhatsApp del grupo, porque ya ven que luego me quedo hablando y no veo. Entonces aquí tengo el WhatsApp por cualquier cosa. Entonces, en esta parte 3, bueno, ya vimos en la unidad 1 todo lo de agua, en la unidad 2 lo de carbohidratos y esta la 3 son ácidos nucleicos. Entonces, perdón por los acentos, mi compu no tiene acentos.
que los ácidos nucleicos prácticamente son pues todos aquellos que están relacionados con las cuestiones hereditarias, la información genética y todos los pormenores hereditarios. Entonces, todos los organismos vivos tenemos ácidos nucleicos, todos tenemos información genética que nos define como organismos, ¿no? Incluso, por ejemplo, los virus, que son organismos acelulares, pues están formados prácticamente de ácidos nucleicos. Y a partir de esos ácidos nucleicos, ellos generan herramientas cuando van, por ejemplo, o cuando atacan, por ejemplo, alguna bacteria, alguna célula, para poder reproducirse. Este, Químicamente, los ácidos nucleicos son polímeros que están constituidos por la unión mediante enlaces químicos de unidades monoméricas o menores llamadas nucleótidos. Acuérdense que cuando hablábamos de los carbohidratos, las unidades monoméricas eran los monosacáridos. Cuando los monosacáridos se empezaban a unir, formaban cadenitas y teníamos oligosacáridos o polisacáridos. En el caso de los ácidos nucleicos, las unidades fundamentales o las unidades que los van a formar se llaman nucleótidos, ¿sale? Entonces, esos nucleótidos igual se van a organizar, son unidades básicas y van a dar lugar a los ácidos nucleicos, ya sea al ADN o al ARN. Y acuérdense que el ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico, son los dos que conocemos, que tenemos, ¿no? Entonces, los nucleótidos van a ser esas unidades monoméricas. También ya se conoce que, bueno, el ADN es una cadenita de nucleótidos de doble hélice, de doble hebra y que está formado en hélice. Y el ARN solamente tiene una hebra y hay tres tipos de ARN. El ARN de transferencia, el ARN mensajero y el ARN ribosomal. Esto de los ARN, supongo que ya lo han escuchado, pero es importante porque en la siguiente unidad vamos a ver cómo se sintetizan las proteínas y ahí entran en función el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal, porque son importantes en la traducción de la información genética. Hay diferentes tipos de nucleótidos. Los nucleótidos tienen funciones biológicas, entre las que pueden destacarse la de servir como intermediarios en las transferencias de energía de las células, como por ejemplo el ATP, el ADP y otros, o en la transferencia de electrones, como el NAD, el NADP y el FAD. Si ustedes recuerdan, cuando vimos lo de carbohidratos, hablábamos mucho que el objetivo de todo el metabolismo de carbohidratos, a final de cuentas, es formar moléculas de ATP, porque finaliza con la fosforilación de ADP para formar ATP. Y hacemos un balance, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, que en glucólisis se forman 4 moléculas de ATP, pero se gastan 2, entonces me quedan 2. Y luego que en ciclo de Krebs obtenemos otras 2. Y luego tenemos 32 en fosforilación oxidativa. Entonces en total se forman 36 moléculas de ATP. El ATP es un nucleótido, es una, este, es una molécula que sirve como intermediario y que hace transferencia de energía y que se utiliza para muchas reacciones que se llevan a cabo en la célula, pero también forma parte de los ácidos nucleicos, ¿sale? Y el otro de transferencia de electrones, como el NAD, NADPH y FAD, ellos son también nucleótidos y ellos hacen las transferencias de electrones, ya sea a través de los hidrógenos, con cargas positivas, desprendiéndose de los hidrógenos u obteniendo hidrógenos. Y bueno, de manera general, todos los nucleótidos, es decir, todas estas moléculas que están aquí, van a estar formadas por ácidos fosfóricos, grupos fosfatos, por un azúcar y por una base nitrogenada. Todos van a tener eso. Todos van a tener fósforo, van a tener un azúcar y una base nitrogenada. Ahorita vamos a ver cuáles bases nitrogenadas, cuáles tipos de azúcares son los que pueden estar formando los nucleótidos. Entonces, dentro de las bases nitrogenadas, pues están las púricas y las pirimidinas.
Entonces, las bases nitrogenadas que se llaman púricas son todas aquellas que derivan de un compuesto que se llama purina. Y esos compuestos que derivan de la purina son la adenina y la guanina. Y los compuestos que derivan de las bases pirimidínicas son a partir de una molécula que se llama pirimidina. Entonces, las que derivan de la pirimidina son la citosina, la timina y el uracilo. La verdad es que desconozco si esto ya lo vieron ustedes en la prepa, entonces por eso es que lo vemos desde lo más básico, para que vayan como comprendiendo, ¿no? Entonces, tenemos 5 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Esa base nitrogenada va a ir aquí. Puede ser cualquiera de esas 5 bases nitrogenadas. Y ahora en la cuestión de los azúcares, bueno, las estructuras. Estas son las purinas. Las purinas son moléculas de doble anillo, que son estas que ustedes ven aquí, la adenina y la guanina. Y las pirimidinas son moléculas de un solo anillo, que sería la citosina, la timina y el uracilo. Esto es importante porque vamos a ver un video, o les voy a dejar que vean un video, en el cual habla de cómo se dilucidó la estructura del DNA y cómo es que se hibridan las moléculas de un anillo con las de 2 anillos. Entonces, adenina y guanina tienen doble anillo, las pirimidinas, citosina, timina y uracilo tienen un anillo. Aquí lo importante es que la timina y el uracilo son 2 moléculas similares. En el caso del ADN vamos a encontrar 4 bases nitrogenadas, las 2 púricas, adenina y guanina, y de las pirimidinas vamos a encontrar la citosina y la timina. Pero en el caso del ARN, ahí no vamos a encontrar timina, ahí vamos a encontrar uracilo. Siempre vamos a encontrar uracilo en ARN y timina en ADN, y son similares, son homólogas. ¿Ya? Entonces, tenemos las pirimidinas, citosina, timina y uracilo, y tenemos las purinas, adenina y guanina. ¿Sale? En el caso del azúcar, dice que el azúcar que interviene en los nucleótidos puede ser la ribosa o la desoxirribosa. ¿Dónde se acuerdan que mencionamos la ribosa en los carbohidratos? ¿En cuál ruta? En la ruta de las pentosas. Así es. ¿Quién fue? Enrique. Enrique. Muchas gracias, Enrique. Sí, en la ruta de las pentosas es donde encontramos la ribosa. Entonces, cuando nosotros veamos la ruta de síntesis de los ácidos nucleicos, ahí se menciona que la ribosa, que forma parte de los nucleótidos, proviene de la ruta de pentosas, y ustedes ahí lo van a ligar. Entonces, de la ruta de eritrosa 4 de pentosas fosfato, van a tomar la ribosa y la van a pasar, la van a ligar a la ruta de síntesis de los ácidos nucleicos, ¿sale? Entonces, este azúcar puede ser ribosa o puede ser desoxirribosa. Aquí está, miren, esta es la ruta de pentosas y aquí tenemos la ribosa. Esta es la ribosa 5-fosfato. No me acordaba que la tenía. Entonces, de esta ribosa 5-fosfato, cuando ustedes pongan su ruta metabólica de la ruta de pentosas, voy a agarrar, vamos a simular. No sé, ustedes la van a poner aquí y a lo mejor ustedes la marcan y puede ser que la encierren con algún color o algo y ya la ponen, que esto se va a ligar a la de los ácidos nucleicos, donde tengan ustedes lo de ácidos nucleicos. Entonces la tienen que distinguir con algún color, con alguna señal, pues con algún símbolo, y lo tienen que ligar a la ruta de los ácidos nucleicos. Entonces, esta es la ribosa. Bueno, acá la tenemos de manera lineal, que es la estructura de Fischer, pero acuérdense que también vimos que los carbohidratos se pueden ciclar.
y que su ciclación es de manera espontánea de acuerdo a las necesidades de la célula, porque de manera cíclica tienen un poquito de más estabilidad. Entonces, en los nucleótidos vamos a encontrar la ribosa y la desoxirribosa de manera ciclada, ¿sale? Entonces, esta es la ribosa y esta es la desoxirribosa. La única diferencia, si ustedes lo ven, pues es el oxígeno. Por eso se llama desoxirribosa, porque está desoxigenado, sin un oxígeno menos. Entonces, la ribosa es para el ARN y la desoxirribosa está en el ADN, ¿sale? Entonces, esas moléculas se toman de allá. Ahora, existen dos formas. Bueno, una forma pre al nucleótido, que es algo que se llama nucleócido. Se le llama nucleócido a la unión entre una base nitrogenada y un grupo fosfato, pero aún sin el azúcar. Entonces, el enlace que une a la base nitrogenada con el grupo fosfato se llama enlace N-glicosídico. Y después tenemos los nucleótidos, que ya es el que hablábamos hace un rato. Dice que se forma cuando se une en un ácido fosfórico y un nucleócido. Entonces, tenemos el grupo fosfato, tenemos el azúcar y tenemos la base nitrogenada. Que si ustedes se fijan en esta basecita de aquí, fosfato, azúcar y base nitrogenada, es la estructura que tenemos acá cuando iniciamos la clase. El grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Entonces, en esta estructura, pues bueno, el grupo fosfato siempre va a ser igual, el azúcar no. Si es ADN, pues va a ser desoxirribosa y si es ARN va a ser ribosa. Y en la base nitrogenada, pues aquí también va a cambiar. O va a ser adenina, guanina, timina, citosina o uracilo, ¿sale? Entonces, esta es la unidad monomérica de los ácidos nucleicos. Esta figura ustedes la pueden encontrar en el libro que vimos en la presentación, en el Buchanan, el de bioquímica vegetal. Y ahí si ustedes pueden ver, bueno, están todas las estructuras. Está las de doble anillo, la adenina, la guanina, y en las pirimidinas pues está la timina, la citosina y el uracilo. Y luego tenemos los dos azúcares, que sería la ribosa y la desoxirribosa. Entonces tenemos las bases y tenemos las pentosas, ¿sale? Entonces ya sabemos nosotros que tenemos de hecho acá estoy viendo que tengo un error porque este es el grupo fosfato. Un nucleócido es la base nitrogenada más el azúcar. Eso está mal, perdón. Es más el azúcar, ¿sale? Que sería la ribosa o la desoxirribosa. Y ya de ahí se le une el grupo fosfórico para formar el nucleótido, que es lo que tenemos acá. Acá, por ejemplo, no sé si alcanzan a verlo o lo pongo un poquito más grande. Tenemos la base nitrogenada, en este caso es la adenina, que es esta que está acá, es esta misma que está aquí. Y esa base nitrogenada con un enlace glicosídico se une a su azúcar, ya sea a la ribosa o a la desoxirribosa. En este caso, a la ribosa, que es el verde, ¿sale? Entonces, esto que está como en cafecito, como en beige, es lo que se llama nucleócido. Es la base nitrogenada más el azúcar. Y a esa se van a unir grupos fosfato. Entonces, cuando se une un grupo fosfato, que es el que está en moradito, pues ya tendríamos un nucleótido, que sería una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, ¿sale? Pero a ese grupo fosfato, a esa molécula que ya tenemos, se le puede unir otro grupo fosfato y entonces tendríamos ya con dos grupos fosfatos. Pero no se le pueden unir solo dos, se le pueden unir tres grupos fosfatos. Entonces tendríamos el siguiente grupo fosfato uniéndose a la molécula. ¿A qué voy con esto? Cuando se le une un grupo fosfato solamente a
este nucleócido, ya tendríamos un nucleótido, pero en este caso, como es la adenina, tendríamos algo que se llama adenosín 5-monofosfato. ¿Por qué? Porque tenemos la adenina, tenemos el azúcar y en el carbono 5 se une el primer grupo fosfato. Si se le une otro grupo fosfato, tendríamos la adenosín 5-difosfato, porque está unido a la siguiente cadenita el grupo fosfato, pero siempre al carbono 5. Y si se le une otro grupo fosfato, tendríamos la adenosín 5-trifosfato, que sería lo que estamos nosotros conociendo y vimos como el ATP. Este es el ATP. Cuando veíamos en carbohidratos lo de la fosforilación oxidativa, yo les hablaba, el ATP, si le quitan un grupo fosfato, se convierte en ADP. Y si le quitan otro grupo fosfato, se convierte en AMP. Entonces es reversible. Si le agregan un grupo fosfato, el AMP se convierte en ADP y el ADP se convierte en ATP. Entonces, esta es esa molécula de alta energía, la cual es como objetivo formar, sintetizar para la célula, porque esta molécula es la que le va a generar la energía para que se lleven a cabo las funciones. No sé si está claro eso de la molécula del ATP, porque es importante, o alguien no lo entendió, y lo volvemos a explicar. Yo, maestra, la verdad me confundí en todo. Ok, voy a tratar de poner un poquito más grande la imagen, ¿sale? Le voy a cortar. Bueno, sí se acuerdan que en carbohidratos, bueno, el objetivo es formar ATP, ¿verdad? Y también veíamos, creo que ahí se ve más grande. También veíamos que el ATP es la moneda energética. Y pero ese ATP también es un nucleótido, o sea, es parte de los ácidos nucleicos, ¿sale? Pero tiene esas funciones. Una es que en ciertos estados, con un solo grupo fosfato, forma parte de la estructura básica de los ácidos nucleicos, pero cuando está trifosfatado, se conoce como ATP, que es la moneda energética, que es la que se utiliza para que se lleven a cabo todas las funciones a nivel celular. Entonces yo les decía en la fosforilación oxidativa, no sé si traigo la imagen acá, ¿no? Yo les decía, la ATP sintasa lo que hace es que toma ADPs y los fosforila para formar ATP, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese ATP o qué es ese ATP? Bueno, empezamos que como les decía, tenemos bases nitrogenadas, las purinas, que son las de doble anillo, adenina y guanina, las pirimidinas, perdón, que son las de un anillo, que es la timina, la citosina y el uracilo, que sería aquí donde dice adenin base. La base nitrogenada puede ser cualquiera de estas 5. En este caso, para el ATP, su base nitrogenada es la adenina. Y luego también tenemos pues un azúcar. El azúcar, dependiendo de qué tipo de nucleótido, puede ser ribosa o puede ser desoxirribosa. ¿Sale? Entonces, el azúcar, aquí en este caso es la ribosa. La ribosa se une con la base nitrogenada. Entonces tenemos la base nitrogenada más el azúcar, tenemos algo que se llama nucleócido. Nucleócido es cuando se une la base nitrogenada más el azúcar, ¿sale? Este nucleócido se le va a unir un grupo fosfato, que es lo que está en esta franjita que tenemos en morado. Este es un grupo fosfato, es un fósforo con 4 átomos de oxígeno alrededor. Entonces, este fosfato se une al nucleócido y se forma esta molécula. Que entonces esta molécula se llama adenosín 5-monofosfato. ¿Por qué se llama adenosín 5-monofosfato? Porque tiene adenina unida al azúcar, ese es el adenosín, y se llama 5-monofosfato porque en el carbono 5
Miren, es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. En el carbono 5 está unido a un grupo fosfato. Y como solo es un grupo fosfato, entonces se llama adenosin 5 monofosfato. Y la abreviación de adenosin 5 monofosfato es AMP, ¿sale? Cuando se le une otro grupo fosfato, que sería este que está como, no sé qué color lo ven ustedes, como medio rojo, rosita, se une al otro grupo fosfato, pero ambos están unidos, siguen unidos al carbono 5. Entonces, como ya no es solamente un grupo fosfato, sino dos, entonces su nombre cambia de adenosin 5 monofosfato a adenosin 5 difosfato, porque tiene dos grupos fosfatos. Y ahora, si se le uniera otro grupo fosfato, tendríamos tres grupos fosfato, ya no sería ADP, adenosin 5 difosfato, sería adenosin 5 trifosfato, porque sería 1, 2, 3. Y es lo que se conoce como el ATP. Entonces, ¿qué es lo que hace la ATP sintasa, la molécula? Ella la recibe como ADP, es decir, con dos grupos fosfato, como el A y el beta, y entonces ella lo fosforila, es decir, esa enzima de la ATP sintasa tiene la capacidad de agregar un grupo fosfato a esta molécula de ADP y lo convierte en ATP. Entonces, esa es como la función. No sé si, déjenme buscar rápidamente el de carbohidratos. Ay, o sea, no es metabolismo central. No sé, ¿se acuerdan que hablábamos de estas? Que les decía, el ATP es para generar, esto lo voy a eliminar, porque no nos sirve ahorita. Yo les decía que el ATP era una molécula para generar energía. Y les decía, tenemos el ATP que es adenina, un azúcar y tres grupos fosfatos. Entonces, cuando se le desprende un grupo fosfato, se genera energía. Y lo que se libera es un ADP, que sería adenina, el azúcar y dos grupos fosfato. Y un grupo fosfato se libera. Al momento de que se da ese rompimiento, se genera energía. Pero esto es reciclable. Este grupo fosfato que se libera se puede unir nuevamente a la molécula de ADP y se puede formar de nuevo la molécula de ATP y es como un ciclo. Entonces, ¿quién lo une? ¿Quién hace esta unión? ¿Quién vuelve a unir este grupo fosfato aquí? La ATP sintasa. Que la ATP sintasa, si ustedes se acuerdan, cuando vimos ya no quiere recorrer. Cuando vimos fosforilación oxidativa, en la última, aquí, veíamos que el ADP se lo fosforilan y se convierte en ATP. Que ahorita esto lo deben de tener fresco porque es lo que estamos trabajando en las rutas. La ATP sintasa es como un engrane que al ADP lo fosforila, le agrega el grupo fosfato y entonces forma ATP, que es la moneda energética. ¿Quién es ese ATP? Pues es ese que estamos viendo ahorita. Esta es la molécula de ATP. Esta es una molécula de ATP y es un nucleótido. Entonces, ese nucleótido es la moneda energética. No sé si queda claro, muchachos, ¿alguna duda? Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, todas las bases nitrogenadas van a tener básicamente esta estructura. Lo único que va a cambiar va a ser la base, es decir, aquí pues está la adenina, porque ponen el ejemplo del ATP
que es súper importante porque pues la moneda energética, ¿eh? Pero aquí puede estar, aquí por ejemplo puede estar la guanina, o puede estar la timina, o puede estar la citosina, o puede estar el uracilo, cualquiera de los 5. Y acá en el caso del azúcar puede estar o bien la ribosa, como está ahorita, o en el caso del ADN tendría que estar la desoxirribosa. Entonces ya depende cuál va a ser la estructura. Pero en este caso en específico, con adenina, con la ribosa y los 3 grupos fosfato, pues es el ATP, ¿verdad? Entonces también hay GTP. El GTP también, ahorita ustedes van a ver cuando veamos lo de síntesis de ácidos nucleicos, en el caso del GTP, en lugar de adenina hay guanina. Y también hay GMP, GDP y GTP. Entonces, en lugar de A es G, porque nada más cambia la base nitrogenada. Ahí déjenme quito esto. Entonces, cuando ustedes vean como un, en los libros, por ejemplo, cómo se va a ir hibridando la cadena, por ejemplo, ya de DNA, pues ahí tendríamos que los nucleótidos básicos que forman el DNA van a tener la base, van a tener el azúcar y van a tener solamente un grupo fosfato, solamente uno. Es decir, se van a quedar en el moradito, como aquí el AMP, así se van a quedar solamente con un grupo fosfato, ¿sale? ¿Y cómo se van formando? ¿Cómo se van formando las moléculas? Ah, bueno, tienen la base nitrogenada, tienen el azúcar y tienen un grupo fosfato. Y ese se va a unir a otro nucleótido que esté acá arriba, que sería la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Y este se va a unir así, en cadenita, al siguiente nucleótido. Entonces aquí es importante distinguir cuál es el nucleótido. El nucleótido, primer nucleótido sería este, ¿verdad? Base nitrogenada, azúcar y grupo fosfórico. Y acá arriba el siguiente nucleótido sería este. Base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato. Si ustedes se fijan aquí, la base nitrogenada es diferente. ¿Por qué? Porque aquí es timina y acá es guanina, ¿verdad? Y en el siguiente puede ser adenina. En el siguiente, perdón, y en el siguiente puede ser timina y así las combinaciones, ¿no? Entonces se van uniendo. No sé si han escuchado hablar de lo del 5' 3'. ¿Han escuchado hablar de lo del 5' 3'? Es como la dirección, ¿no? Con la que se van conectando, pues, como los enlaces. Así es. Muy bien. ¿Quién fue el que contestó? ¿Enrique otra vez? Sí, maestra. Gracias, Enrique. A ver, denme chance. Ay, ya lo hice muy largo. Denme chance, denme chance. Yo creo que está muy grande, ¿verdad? No voy a... Es que antes tenía una compu que era touch y ahí movía, estaba más dinámico y ahorita con esta no puedo. Tengo que estar cerrando. Ahorita lo voy a hacer más grande para que lo vean. Pero bueno, entonces tenemos aquí, miren, la base, el azúcar y el grupo fosfato, primer nucleótido, que se va a unir a un segundo nucleótido, la base, el azúcar y el grupo fosfato, que se va a unir a un tercer nucleótido, la base, el azúcar y el grupo fosfato, se va a unir a otro nucleótido, base, azúcar y grupo fosfato. En este caso son los 4 ejemplos, con timina, con guanina, con citosina y con adenina, cual las 4 bases nitrogenadas presentes en el ADN, ¿sale? Entonces, tenemos las 4 bases nitrogenadas y están unidas entre sí como una cadenita. Por eso es que son consideradas como monómeros, ¿sale? Ahora, ¿qué tiene que ser? Como decía su compañero, lo de 3', 5' tiene que ver con el sentido de la cadena. Por eso luego dicen, ¿cuál es el sentido de la vida? 5', 3'. ¿Por qué? Porque 5', 3' es la dirección en la que va la cadena de DNA cuando se está hibridando.
Lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver los enlaces. ¿Sale? Yo creo que ahí ya los podemos ver. Ahí va. Entonces, si ustedes se fijan, lo dejé mal. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, el grupo fosfato es el que se une, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos el carbono en que se unen, por ejemplo, el carbono que se une sería el carbono, por ejemplo, aquí tenemos el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono número 5. Este carbono número 5 es el que se une al grupo fosfato. Y este grupo fosfato está unido con el azúcar superior. Y entonces aquí tenemos que se une con el carbono 1, con el carbono 2, con el carbono 3. Y está unido en el carbono 3. Entonces, ¿por qué acá dice 3'? Porque este último azúcar que está acá se uniría con el grupo fosfato que seguiría en el carbono 3, que sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces, este sentido 3' con 5', que es este que está acá. Entonces sería aquí el 3', el carbono 3, 3', con el carbono 5, 5'. Entonces, este sentido siempre va a ser 3', 5'. No sé si eso está claro para todos. ¿Podría volver a explicar eso de 3 y 5, cómo se enlazan? Sí. El sentido es en donde, la clave está en donde se enlazan los nucleótidos. Los nucleótidos se van a enlazar entre el grupo fosfato y el azúcar. Entonces, en el caso del azúcar, tiene 5 carbonos, es ribosa. Entonces, ahí el de 3', 5' te va a marcar dónde se va a enlazar, en el número de carbono en que se enlaza. Entonces, esta que es la primera de acá, sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, donde se enlazaría con el siguiente grupo fosfato acá si lo hubiera. Por eso es 3'. Y acá sería, con el grupo fosfato de arriba, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Los voy a marcar mejor. O lo voy a hacer con el de arriba. Miren, este es un grupo fosfato. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y se une al grupo fosfato. Entonces tenemos aquí que es 3'. Pero con el de arriba sería carbono 4, carbono 5. Se va a unir con el siguiente grupo fosfato. Y entonces el sentido es 3', 5', porque se enlaza primero en el carbono 3 y luego en el carbono 5. Y hacia el siguiente tendríamos carbono 1, carbono 2, carbono 3, 3'. Y con el de arriba, carbono 4, carbono 5, 3', 5'. Y siempre se va a unir así. Acá incluso están enumerados, miren. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ahí están enumerados. Y se une al grupo fosfato. Carbono 4 y carbono 5. Se une al siguiente nucleótido. Es la forma en cómo los nucleótidos se van formando. Entonces, primero se unen en el carbono 3 y luego en el carbono 5. Por eso aquí en este sentido, pues sería 3', 5' hacia arriba. ¿Sale? O 5', 3'. Perdón, es 5', 3' porque sería hacia abajo. Descarta. Ok, ahí va de nuevo. Entonces, si lo vemos hacia acá abajo, porque así lo está marcando aquí en el libro, tendríamos que sería el 5', 3'. ¿Sale? 5', 3'. Es decir, si tenemos esta cadenita, el fosfato en la parte de arriba va a estar en el carbono número 5 y en la parte de abajo en el carbono número 3. No sé si queda más o menos entendible así. A mí ya me quedó claro, gracias. ¿Sí? Gracias.
¿Alguien más? ¿O ya todos le entendieron? ¿Sí? Bueno, en los libros, muchachos, no siempre se va a ver así, con todo dibujado, ¿verdad? A veces se puede ver así, como el que está acá abajo, que lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. No siempre van a ver como toda la figura. Probablemente lo puedan ver así como aquí, miren. En este caso, también es una estructura de un ácido nucleico, de cómo se va estructurando. Aquí nada más ponen el grupo fosfato, el carbono, dice 5', 3'. Ya sabemos que aquí representaría este grupo fosfato de acá. El 5' representaría que se está enlazando en el carbono 5. El 3' representaría que se está enlazando en el carbono 3. Y luego está la base nitrogenada, que en este caso sería la adenina. Entonces, esto es una estructura del ácido nucleico, de cómo va organizado. Entonces aquí es el ácido nucleico representado así. El fosfato 5', 3', la base nitrogenada. Grupo fosfato 5', 3', la base nitrogenada. Fosfato 5', 3', la base nitrogenada. Fosfato 5', 3' y la base nitrogenada. Y ya con eso nosotros sabemos qué es esta estructura de aquí. Lo único que va cambiando va a ser nada más la base nitrogenada. ¿Sale? Aquí lo ponen ACGT, que sería adenina, citosina, guanina y timina, porque son las 4 bases nitrogenadas, pero esta combinación es la que va a cambiar. Y la combinación, imagínense que tenemos una cadenita de 1.000.000 de estas. Se tienen que ir combinando las 4. La combinación de estas bases nitrogenadas es lo que nos va a dar lugar en un futuro a los genes, porque la organización de estas bases nitrogenadas nos va a decir, este es el gen que codifica para tal proteína. Y entonces es citosina, citosina, guanina, timina, timina, timina. Es un orden de las bases nitrogenadas. ¿Sale? También lo podemos encontrar como este que está acá, que sería 5', 3'. Y si ustedes se fijan, ponen grupo fosfato, adenina, citosina, guanina, timina y pues el stop, que sería este que está acá. Y ya. Pero también lo podemos encontrar solamente así, cuando te ponen solamente las bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina, citosina, guanina y timina en dirección 5', 3'. Entonces, todas estas son iguales. Esta es igual a estos ejemplos de aquí y todas estas son iguales a esta de acá que está desglosada. Nada más son las formas de representación de los ácidos nucleicos que podemos ver en los libros. Entonces, cuando ustedes vean esto o vean esto, ya van a saber qué es la estructura o una fracción de un ácido nucleico. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ahí vamos. Bueno, ahora, no sé, bueno, en el caso del ADN, el ADN es una molécula que tiene una doble hebra, no es solamente una, sí. La que solamente tiene una es la del ARN, pero el ADN tiene doble hebra. Entonces, en el caso del ADN, se va a hibridar con otra cadena similar. Entonces, ya ahorita ya se sabe que, bueno, si tenemos dirección, por ejemplo acá, de 5', 3', acá está la 3', la otra, la que la va a hibridar, pues va a venir al revés, ¿verdad? Ahorita, bueno, lo pusimos así, pero no son las que se unen, ¿verdad? Pero la que va a venir al revés, va a venir entonces en dirección diferente. Va a venir en dirección 3' a dirección 5', porque tendría que ser al revés. Es como ahorita, no sé dónde estén ahorita tomando la clase, pero si ponen sus manos, nuestras manos son exactamente iguales, ¿no? Pero si las ponemos enfrente, vemos que están en una dirección contraria para que se puedan hibridar.
porque si tuviéramos no sé, el pulgar todos del lado derecho, pues entonces ya no tendríamos como un espejo, ¿no? Igual sucede con estas estructuras del DNA. Entonces, es decir, si tengo una primera en dirección 5', 3', la otra para que se pueda hibridar de manera correcta, tiene que ir en dirección contraria. Entonces, mientras una va en 5', 3', la otra va en 3', 5'. Y ya ahorita veremos eso de la hibridación. Entonces, esta es la estructura del DNA. Ya se sabe que la estructura del DNA es una estructura de doble hélice, que primero se genera una sola hebra y esa sola hebra se va hibridando con otra hebra que viene en sentido contrario. Si ustedes se fijan, aquí está, viene de la 5' a la 3' y se va a hibridar con una cadena igual, pero que viene de manera en forma de espejo. Por lo tanto, la otra viene de 3' a 5', ¿sale? Esa es la dirección. Entonces, esto que está aquí, es este pedacito que está aquí marcado, una fracción del DNA, en donde tenemos la base el nucleótido, perdón, que tenemos la base nitrogenada de la citosina, el azúcar y el grupo fosfato, que se une con la hebra de enfrente. ¿Cómo se unen? A través de las bases nitrogenadas. La citosina se une con la guanina y esta guanina viene en dirección contraria. Está la guanina, su azúcar y su grupo fosfato, ¿vale? Pero entre ellas están unidas. Y luego tenemos esta, que es la de la timina, que la timina siempre va a hibridar con la adenina. Entonces, si ustedes se fijan ahorita, las de en doble anillo siempre van a hibridar con las de un anillo. Nunca van a haber estructuras de doble anillo con doble anillo o de un anillo con un anillo, no. Siempre la citosina va a hibridar con la guanina y siempre la timina va a hibridar con la adenina, siempre. Un anillo con la de doble anillo, ¿sale? Entonces, en el caso del DNA, pues ya tenemos dos hebritas que se empiezan como a enrollar, como un serpentín. Y va a haber ahí cierta combinación de bases nitrogenadas que se van a unir en dos hebras y se van a ir como enrollando, ¿verdad? Entonces, una hebra va a ir de 5', una hebra va a ir de 5' a 3' y la otra hebra va a ir de 3' a 5', porque van a ir inversas. Y ya se sabe que en cada vuelta que dé, o sea, cada vez que da un giro, ese giro representa alrededor de 3.4 nanómetros. Imagínense que es una molécula muy larga y esa molécula que está muy larga va a dar como una vueltita. Cada vez que dé una vueltita van a ser 3.4 nanómetros, ¿sale? Y bueno, así se da pues de manera pues infinita, ¿sale? Y aquí tenemos, se representan la base, el azúcar, en esta bandita de aquí, en la bandita morada que está aquí, está representada el azúcar y el grupo fosfato. Y lo que está dentro nada más son las bases nitrogenadas. Les voy a dejar un video para que lo vean de tarea de Watson y Crick. ¿Alguien ha escuchado hablar de Watson y Crick? Sí, maestra, todos. Sí, lo vieron en genética, ¿no? Vegetal, supongo. Sí. ¿Ya? Entonces, Watson y Crick fueron quienes dilucidaron la estructura del DNA. Entonces, hay un videito donde Watson explica, porque Crick ya se murió y Watson creo que no se ha muerto todavía, explica cómo es que ellos, cuando vieron la foto de Rosalind Franklin, ellos ya habían estado trabajando en modelos de cómo iba a estar estructurado el DNA. Entonces, cuando ellos ven la fotografía de la 52, ellos se dan cuenta que sí, que es como en hélice. Entonces, ellos a partir de esa fotografía hacen la estructura del DNA y es la que presentan y es lo que es lo del premio Nobel, que es toda una controversia porque no le dieron crédito a Rosalind Franklin por la fotografía, pero tampoco es que Rosalind Franklin haya dilucidado toda la estructura del DNA.
Entonces, pero tampoco la reconocieron, pues no la integraron al artículo, ¿va? Pero a partir de esta fotografía y a partir de lo que ellos tenían y de otros estudios que se habían estado haciendo, ellos hicieron modelos, literal modelos, figuritas, como que si fuera un Lego, y a partir de eso empezaron a hacer la estructura del DNA. Entonces, inicialmente pensaban que era una estructura de triple hélice, y había otro investigador aquí en Estados Unidos que también estaba trabajando en eso y también era triple hélice. Y antes, inicialmente, se creía que las que tenían la información genética eran las proteínas y no el DNA. Pero también, ahí lo van a ver en el video, otro investigador empezó a estudiar las bases nitrogenadas y entonces él se daba cuenta que la misma cantidad de citosina que había en una célula era la misma cantidad de guanina siempre. Siempre, si encontraba, no sé, 1 millón de citosinas, encontraba 1 millón de guaninas, ¿no? O si encontraba 1 millón de timinas, encontraba 1 millón de adeninas. Y esa fue otra aportación clave porque fue decir, probablemente la citosina siempre esté unida a la guanina y la timina esté unida a la adenina y por eso hay la misma cantidad de ambas bases nitrogenadas. Entonces, ese fue otro estudio que fue importante para poder dilucidar la estructura del DNA. Entonces, pues ahorita ya se sabe que siempre están hibridadas de manera inversa, timina con adenina, citosina con guanina, y el orden va a ser diferente. El orden de las bases nitrogenadas nos va a dar pues la información genética que es específica para cada organismo, ¿sale? Entonces, es así como se empieza a hibridar, pero después empieza a generarse como la hélice o la doble hélice que le llaman. Ahora, ¿cómo se estructura? Nosotros ya vimos que en el caso del DNA, si ustedes se fijan, aquí están las figuritas, el grupo fosfato, el azúcar, la base nitrogenada, ¿no? Que sería una timina unida a una adenina, aquí está su azúcar y su grupo fosfato. Y cada uno de ellos unidos con otros monómeros similares, que lo único que va cambiando nada más es la base nitrogenada. Esto genera como ciertas vueltitas, como que si fuera un rizo, un serpentín, y va generando la hélice. Entonces, en esta ya doble hélice que tenemos va a haber fracciones del DNA que van a ser reconocidas como genes. Entonces, un gen va a estar formado por una secuencia específica del DNA. A lo que le llamamos secuencia es a ese mix de bases nitrogenadas. Entonces, las bases nitrogenadas no se van a poner así como al azar, sino que tienen un orden. Y ese orden, ese mix, tiene un orden, nos va a dar la señal, nos va a dar el código para una característica de un organismo. A eso se le conoce como gen. Es una fracción específica del DNA y que nos va a representar un gen. Y ya ustedes ya saben que un gen nos va a dar las características específicas en un organismo vivo. En este caso, no sé, nuestro color de pelo, nuestro color de ojos o la forma de nuestro pelo, ¿no? Si somos lacios o somos chinos, nuestro color de piel. Todas nuestras características están formadas por genes y esos genes son esas regiones específicas en el DNA donde hay una secuencia de bases nitrogenadas. Entonces, ya cuando se está formando lo que es el ADN, se empieza a organizar, se empieza a empaquetar. Entonces, primero forman algo que se llaman nucleosomas, que los nucleosomas es cuando el DNA se enreda o se embobina, pudiéramos decir, en unas proteínas que se llaman histonas. Las histonas son proteínas y en las histonas se enreda el DNA y se forman lo que son los nucleosomas. Y de estos nucleosomas se van a ir ordenando de manera sistemática, como ustedes lo pueden ver acá, y se forman los cromosomas. Los cromosomas tienen ciertas regiones. Perdón. Tienen ciertas regiones y esas regiones pues dicen, aquí en esta región tiene ciertos genes. ¿Por qué? Porque se van empaquetando. Toda la información genética se va organizando y se empaqueta. Ahora ya cuando
conocemos que todos los organismos vivos pues tienen ciertos números de cromosomas y todo eso, ¿no? Y que hay defectos en algunos cromosomas, por ejemplo, en algunas enfermedades, que decimos, es una alteración del cromosoma, es decir, una alteración en el orden de los ácidos nucleicos que están formando ese cromosoma. Y así es como estos cromosomas se vienen y se ya empaquetados, son los que encontramos en el núcleo. Y son los que contienen toda nuestra información genética. Y bueno, no sé si hasta aquí hay dudas, preguntas, comentarios. Maestra, Sí. quedo con dudas, la verdad no recuerdo muy así, tal cual, muy bien, sobre lo del trabajo en equipo. Era sobre lo de las rutas metabólicas, ¿no? Sí, pero esa es el ¿cuánto por ciento de su calificación? Ese lo tienen que tener al 100, muchachos. Las rutas metabólicas representan, si no recuerdo mal, el 40% de su calificación de semestre. Y este es el trabajo que van a hacer en todo el semestre. Entonces, ustedes ya tienen equipos y tienen que ir diseñando. Ahorita, por lo pronto, ya deben de tener la estructura de la ruta de carbohidratos. Y ustedes tienen que hacer, si recuerdan, yo le hemos platicado mucho sobre, tienen que hacer un mapa metabólico. Y ustedes tienen que diseñar ese mapa metabólico. Es decir, todas las rutas metabólicas que estamos viendo, literal, las van a dibujar y las van a plasmar en donde ustedes quieran, un papel bond o lo que ustedes quieran de base. Y ahí ustedes tienen que ir diciendo, ustedes van a explicar todo lo que vemos de vías metabólicas, ustedes tienen que explicarlo en un video, pero van a unirlo todo. Cuando termine el final del semestre, van a tener que tener sus rutas ya unidas. Ahorita ya tienen la base, que son carbohidratos, y ahorita que veamos lo de ácidos nucleicos, van a unir lo de ácidos nucleicos. Entonces, ahorita tienen que trabajar, si no lo han hecho, en el bosquejo de cómo ustedes van a diseñar todo lo de carbohidratos. Entonces, recuerden que ahí tienen que poner qué ruta metabólica es, cuáles son los productos iniciales, los finales, en qué organelo sucede y cómo se unen con otras rutas metabólicas. Pues prácticamente es eso. Pero sí, pongan atención a eso porque es mucha calificación. Representan, o sí representa, es el 40, ¿no? Por ciento de su calificación. La ruta, no me acuerdo, pero tiene un alto porcentaje. Entonces, no sé si ya tiene aquí. Maestra, Ujú. representa el 30% la ruta metabólica. Ok, el 30 y creo que el 40 es de los exámenes, ¿no? Todo pero si le quiere bajar a 40 no hay problema, maestra. No, de hecho no. Lo que pasa que no semestre pasado, pero el semestre pasado tenían bien poquito de calificación los exámenes. Creo que si no estoy mal tenía un 10, un 15%. Entonces nadie ponía atención a las clases porque no tenía un alto porcentaje. Y tuve en los exámenes porcentajes de un acierto o dos aciertos en el examen. Entonces, la ruta metabólica tenía un muy alto porcentaje y por eso ahorita está mediado entre el examen y la ruta metabólica, porque como es online, bueno, no digo que es este grupo, ¿verdad? Pero me ha pasado que se conectan y se van. Entonces, por eso es que los exámenes ahora son presenciales y tienen un alto porcentaje. Pero entre la ruta y el examen tienen creo que el 70-75% de la calificación. Entonces, sí pongan mucha atención ahí a lo de las rutas. De todas maneras, 30% es un alto porcentaje de su calificación. Pero sí, ahorita hagan el bosquejo. Entonces, ahorita a lo mejor algunos todavía no alcanzan a comprender lo de la ruta, pero hagan el bosquejo de cómo lo pueden unir. Lo van a subir, voy a abrir la plataforma, lo van a subir y ya de ahí yo les voy a decir, ¿saben qué? Si es por ahí el rollo de las rutas o de plano decirles, ¿saben qué? No, eso no tiene nada que ver con las rutas metabólicas y ya de ahí ustedes pueden replanear.
pero es importante que ya se reúnan con sus equipos para que empiecen a hacerlo, ¿va? Sí, maestra, está bien, muchas gracias. Por nada. De lo que acabamos de ver de la clase, ¿tienen dudas, muchachos? Hasta aquí. ¿Todo bien? Bueno, nada más para cerrar, estos son ejemplos de nucleótidos que también son transportadores de energía. Entonces, yo les he hablado mucho de que es el ATP, pero, bueno, está el ADP, que es cuando tiene un grupo fosfato menos, y el AMP, que son los que acabamos de ver, ¿verdad? Pero también hay uno que no tiene adenina, pero tiene guanina. Entonces, se conoce como GDP, cuando tiene dos fosfatos, que es guanosin difosfato, y el GTP, que es guanosin trifosfato, o guanosidina 5-trifosfato, guanosidina 5-difosfato. Entonces, dice que estos nucleótidos intervienen en las transferencias de energía y se trata de moléculas que captan o desprenden energía al transformarse unas en otras. Luego también les he hablado de otras moléculas de alta energía que también son nucleótidos. Dice que estas moléculas captan electrones de moléculas a las que se oxidan o ceden a otras moléculas y a su vez se reducen, como el NAD y el NADH, que ustedes recordarán que los mencionamos mucho en carbohidratos. Entonces, este NAD o NADH se llama nicotinamida adenina dinucleótido, que puede estar oxidado cuando es NAD o reducido cuando tiene un protón más, que sería el NADH. Y luego tenemos el NADP y el NADPH, que también lo hemos mencionado mucho. Esta es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, ese es su nombre. Y NADP en forma oxidada y NADPH en forma reducida. Luego tenemos el FAT y el FADH2. El FAT es la flavina adenina dinucleótido. Oxidada es FAT y reducida es FADH2. Son los protones. Y estas son sus estructuras. NAD bueno, que es hidrogenada. Es esta misma molécula de acá. ¿Sale? Es cuando está reducida, cuando tiene un hidrógeno más. Luego, esta es la del NAT, que es esta de aquí. Esta tiene nicotinamida, que es esta rosita que está acá. Y la NADH, pues es cuando está hidrogenada. Esta es la NADP, que estábamos viendo hace un ratito. NADP oxidada, NADPH reducida. Lo único que cambia aquí es que tiene sus dos hidrógenos más en la molécula, las dos protones. Y luego tenemos la estructura del FAT, que es la que tiene riboflavina, que si ustedes se fijan aquí tiene su base nitrogenada, tiene su azúcar y tiene una riboflavina, que es la vitamina B2, la famosa vitamina B2. Y esta es la estructura del FAD, ¿sale? Entonces son estas moléculas de alta energía que de repente vemos muy continuamente en las rutas metabólicas, el NAD, el NADH, el FADH2, pero no podíamos verlas en carbohidratos porque no habíamos visto nucleótidos. Entonces, ahorita que estamos viendo nucleótidos, es decir, el NA, el NAD y el NADH que se mencionan acá, miren, acá lo voy a poner. En la ruta de fosfatos o en la fotosíntesis se menciona mucho. Por ejemplo, aquí, el NADP reducido, es decir, se le es agregado moléculas de hidrógeno y salen como NADPH. El ADP sale como ATP, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este de NADP y este NADPH, bueno, ya lo saben, ¿no? Luego acá tenemos el ciclo de Krebs, que también recuerden que en ciclo de Krebs veíamos algunas. Por ejemplo, aquí entraba el FAT y salía FADH2.
Acá entraba el NAD y salía NADH. Acá entraba NAD y salía NADH, igual, ¿no? Entraba ADP y salía ATP. Entonces, ¿qué son esas moléculas? Pues son estas que estamos viendo ahorita. Entra NAD y sale NADH. Entra NADP, sale NADPH. Entra FAD y sale FADH2, que son estas que están aquí. Molecularmente son estas moléculas que están aquí y ya nada más están reducidas, le son agregados los hidrógenos. Entonces, lo que sigue son la biosíntesis, la vamos a dejar para la siguiente clase porque no nos daría tiempo de verlas hoy, es importante verlas en una sola clase, pero prácticamente son estas 3 imágenes de biosíntesis de los ácidos nucleicos. Estas rutas son las que ustedes van a agregar a lo que ya tienen de carbohidratos, se las voy a pasar así como están, y y ya de aquí lo ligamos a los ácidos nucleicos. Entonces, viendo estas rutas metabólicas, esta es la unidad número 3 de ácidos nucleicos, les platicaba que es muy cortita, y la siguiente clase veríamos las rutas. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. ¿Nos va a facilitar los videos que habíamos pedido para entender un poquito más las rutas? Les voy a pasar las rutas y les comentaba que no puedo grabar las clases, que iba a buscar si tenía videos de clases anteriores, porque no tengo forma de grabar las clases, no sé por qué no me permite. En la configuración no me permite grabarlas. Entonces, no tengo esta clase grabada. Cuando les di lo de carbohidratos, no está grabada. Pero creo que tenía de clases anteriores. Entonces, ya busqué y no he encontrado, pero voy a dar una buscadilla y se las busco. Las rutas sí se las voy a pasar. Solo las rutas, acuérdense que la parte teórica esa no. Sí, José. Ajá. Ajá. Ah, está genial. Sí, está genial, estaría muy bien. Que las compartas y yo me comprometo a buscar. Es que tengo algunas clases guardadas y creo que en esas guardadas sí debo de tener alguna de estas, por lo menos de grabada, y se las paso. Pero mientras, si no las puedes compartir, por favor, José, y ya ahí los pueden ver. Ujú. Oh, muy bien, muchas gracias. Oh, bueno, ahí está. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta o duda? Yo, maestra, Ujú. eh, la verdad, con mi equipo sí sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos idea de cómo empezar. ¿Cree que nos pudiera compartir el ejemplo de algún trabajo del semestre pasado o de otros semestres para darnos la idea o dibujar lo que tenemos que hacer? Mm, sí, creo que les había puesto unas fotos, ¿no? Déjenme buscar unas fotos Creo y que se no. las subo al WhatsApp. Creo que fue entonces con el otro semestre. Sí, maestra. Busco unas fotos que tengo de las rutas y se las subo, se las paso por el WhatsApp y ya ustedes más o menos ven ahí. ¿Sale? Sale, maestra, se lo Sí. agradezco mucho. Por nada. Igual este primer ejercicio que es subir como sus ideas, es para eso, como para que ustedes se ubiquen más o menos cómo va a ser el rollo y ya eso lo platicamos. Yo voy a revisar qué tienen y ya lo platicamos. ¿Sale? Muy bien, gracias, maestra. Por nada, cuídense mucho, muchachos, y gracias por apoyarme cambiando la clase. Hasta luego. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego, maestra. luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.